Este programa es presentado por Bajo la Higuera. Muy buena noche, da lo mismo cuando nos veas, siempre va a ser de noche cuando estemos frente a tu pantalla, cuando estemos en tu oído, porque somos Bajo la Higuera, estamos de vuelta, esto ya no paró, esto prendió, como prendió este fogón en torno a esos temas que más nos interesan. Ya nos vimos anteriormente hablando de espiritismo y ahora nos convoca un tema de mucho interés para nosotros particularmente. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos Camila Meri, oráculo de Saturno. Álvaro Santi, tremendo Álvaro, y quien les habla, Sebastián Longhi, para poder compartir con ustedes aquello que durante toda la historia de la humanidad ha provocado igual de fascinación que hoy, que es el tema de las mancias, el tema del poder ver más allá de lo evidente como León no lo hacía, eso de poder entender el que vendrá en nuestras vidas, en nuestras sociedades, en todo aspecto del ser humano. Y bueno, tenemos muchas historias, tenemos muchas técnicas, tenemos muchas formas de enfrentar la incertidumbre del futuro a lo largo de la historia. Y de eso queremos hablar con ustedes esta noche. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Cómo están? Muy bien, Bien, muy bien. contenta de estar aquí con ustedes como siempre, sobre todo hoy que vamos a hablar un tema tan entretenido. La vez pasada hablamos de espiritismo y mostramos algunos artilugios, algunas herramientas que también se utilizan para las mancias, así que Claro. hoy vamos a hablar justamente de eso para cerrar un poquito lo que habíamos estado conversando la última vez que nos vimos. Claro Yo que creo sí. que este fue el primer tema que a mí me apasionó de niño, ¿eh? Las mancias, la adivinación. Me acuerdo el día que entendí que se podían, por ejemplo, usar una baraja española, un simple juego de baraja española, naipe chileno, como estábamos Naipe hablando. chileno. En ese tiempo yo me acuerdo que se le decía el naipe chileno. Y yo como que tenía alguna noción de que se podía hacer algo como adivinación con eso, pero no entendía mucho de qué se trataba. Y me acuerdo el día que entendí y fue como, ¿qué es esto? Qué genial, ¿no? Me puse a estudiar de cabeza, un tema que me gusta mucho. Es inevitable que todos estos temas estén entrelazados, ¿no? Los mismos artefactos que se usan hoy en día para la adivinación en algún minuto fueron parte de magias tal vez más complejas. Sí. La astrología misma, junto con las cartas, junto con la magia, con el espiritismo que hablamos anteriormente. Entonces, todo está de alguna manera digo, entrelazado, y tratamos nosotros de diseccionar cada tema por separado. Igual es inevitable no mencionar las otras prácticas. Claro. Pero esto viene de siempre, ¿no? De siempre. De siempre. ¿Qué pasa en los albores de la humanidad con la necesidad de ver el futuro? Es que justamente es eso, imagínense, para personas que no tenían el conocimiento científico, cuando se enfrentaban a un terremoto o a los truenos o se enfrentaban a distintos fenómenos de la naturaleza, ¿cómo les llamamos a eso? ¿Qué significado, qué atribución le damos? Entonces le ponían quizás el nombre de algún dios, querían quizás obtener información respecto a estos fenómenos, a las cosas que les ocurrían, o quizás contactarse con los fallecidos, que fue lo que Claro. ya conversamos. Ajá. Entonces siempre estaba esta incertidumbre y tenemos documentados oráculos desde hace muchísimos años, en Grecia, en Egipto, y de ahí hacia atrás, muchas personas yo creo que tuvieron las mismas preguntas que nosotros. ¿Qué nos va a pasar mañana? ¿Va a volver mi ex? La necesidad de tener un control del futuro, lo mismo que decías tú, Exactamente. imagínate los fenómenos naturales, terremotos, cómo prepararse para eso, ¿no? Entonces, Para la claro, escasez, para angustia. los periodos de lluvia, De para los lluvia. periodos de donde hay sequía, etcétera. Entonces, buscando quizá esas respuestas, muchas personas, hemos visto en serie, inclusive en Vikings, cuando las personas iban al oráculo y le langueteaban la mano Sí, ahí claro. a la persona, para que esta persona les dijera cómo voy a morir, o que les diera quizás ciertos vaticinios de la batalla. Entonces, la necesidad de acudir a este oráculo está desde siempre para buscar esas respuestas, esta incertidumbre, y hay tanto oráculos como mancias. Yo creo que cada oráculo, cada persona que tiene la capacidad de interpretar, elige su herramienta.
Y que obedecen también a una realidad cultural y Exactamente. geográfica y circunstancial y de época. Y gracias a que se fue también democratizando, ¿no? Porque Exacto. en un principio era los sacerdotes hacían eso, ¿cierto? Los religiosos consultaban, El oráculos. hierofante, hierofante, que custodiaba el claro. misterio, ¿no? Claro. Del templo. Los libros Mujeres civil- vírgenes. Las sibilas, los libros civilinos, las Exacto. lecturas de esos libros. Eso era propio de religiosos, de sacerdotes, de equipos de sacerdotes, y después se fue democratizando. Por eso es que ahora están en televisión, es que está plagado de adivinación, de predicciones. ¿Cómo ha Exacto. sobrevivido eso? ¿Cómo ha sobrevivido eso? Ya Son cosas que- vamos a hacer un paneo por todo eso hasta llegar Sí. a los días post pandemia, ¿no? Ajá. Que también, También, ha, acá. ha ocupado un lugar Claro. súper relevante Muy. en el día a día. Pero yo creo que la mancia por excelencia y tal vez la más democratizada y más antigua puede ser la astrología, ¿no? La astrología desarrollándose en esta Babilonia antigua, en este Exactamente. Egipto hace 25.000 años atrás, que por supuesto a lo largo del tiempo fue agarrando otros elementos y se fue volviendo cada vez más compleja. Exactamente. Pero probablemente es como el más, el método más universal, tal vez, que de ahí se Incluso derivan es otras previo cosas. a Babilonia. Es Incluso. previo porque este estudio, dentro de las documentaciones que existen, lo podemos rastrear a los medos, que era una tribu que estaba por ahí cerca de Babilonia, Sí. que fue absorbida por los babilonios, o como se dijera el gentilicio que lo olvida en este momento. Ajá. El babilense. Babilense. El babilense. El babilense. Claro, entonces fueron como absorbidos por estas personas de Babilonia, para decirlo de otra forma, y finalmente son conocimientos que se absorben. Entonces el estudio del cielo es previo y después fue adoptado por Egipto y después esto llega a Grecia y se empieza a conversar esto en estos lugares donde se conversaba sobre filosofía, donde se reunían las personas de repente a hablar de estos temas. Entonces esto ya se empezó a esparcir. Chuta. Ay, ¿Qué pasó? Se Un movió la babilonio, mesa. un un babilense. babilonio. Bueno, van a pasar cosas bajo la Cortemos higuera. esa Siempre. parte donde le Sin pegó al duda van a vaso. pasar cosas, ¿no? Llega a Grecia, empezaron estas personas a distribuir la información, esto empezó ya a migrar, empezó a viajar y se empezó a popularizar, llegando a Europa, llegando a las órdenes, llegando a ser un conocimiento que ahora podemos encontrar en internet y poner ¿cómo me afecta la luna en Sagitario? Sí. Claro. Entonces, cómo esto se va desarrollando, cómo esto va transformándose y adecuándose a los tiempos, al igual que las otras mancias, a mí me parece fascinante. Es loco cómo las nuevas herramientas se van haciendo parte de esto tan ancestral, ¿no? Ujú. Pero finalmente tenemos que entender lo medular. Existe el destino, existe aquello que está trazado ya para poder entender tras el velo del misterio que eso implica. Hay que tener alguna suerte de sensibilidad, hay que entender muy bien un sistema en particular. ¿Cómo funciona el acercamiento del ser humano con esta práctica? Sí, mira qué complejo el tema del destino, ¿ah? Siempre ha sido tan complejo, ¿no? No nos ponemos de acuerdo con eso. Yo creo que frente a esa respuesta yo diría sí existe y no existe. Ajá. ¿Por qué? Claro, porque uno viene predeterminado por ciertas cosas, eso indudablemente, ¿no? Por la cultura, por la familia, que es lo más cercano, que va filtrando también cosas de la cultura, ¿cierto? Por la sociedad, y todo eso te va dando un destino, inevitablemente, te va dando un destino. Yo creo que es importante conocer ese destino para dejarlo a un lado de alguna manera y comenzar a construir el propio destino. Y ahí, por eso yo digo, sí existe y no existe. Es como una alguna suerte forma. de barrera para trascender. Según como lo que claro, lo para propones. tú desarrollarte de forma individual, ¿cierto? Con tus propias iniciativas. Entonces hay que irse desprendiendo de ciertas cosas, ¿no? El nombre te da un destino, todo te va dando un destino. Imagínate la misma familia, ¿no? La cantidad de cosas que ocurren en la familia, todas las experiencias que tenemos en la familia que nos van marcando y nos van dando un destino determinado. Y eso va produciendo problemas, bloqueos también, problemas de salud. Las mismas religiones generan un destino que está vinculado con la salud, ¿cierto? Todos estos prejuicios morales. Hay muchas personas con problemas de, no sé, enfermedades venéreas. Los problemas con las transfusiones de sangre. Y también, por otro Claro. lado, también, entonces, todo te lo va dando. Yo creo que en algún momento, para poder descubrir el propio, hay que conocer ese primero. De todas Y maneras. hacer un trabajo que es como de irse liberando de eso, ¿no?
O sea, en la libertad está el control. Sí, porque lo contrario es, haces el destino, por ejemplo, de tu papá. Si tenía alguna expectativa, te vas por ahí. O culturalmente, socialmente, dependiendo de donde hayas nacido, donde crezcas, donde te desarrolle. Mm. Entonces hay que de alguna manera, para encontrar el propio, hay que conocer ese, pero hay que irse desprendiendo de ese, porque si Claro. no es una continuidad en la tradición familiar, por ejemplo, aquí todos somos abogados, aquí todos somos católicos, y eso, ¿dónde estás tú? Exacto. Estás haciendo Pero- el destino de otros. Exactamente. Y de todas maneras encontramos el destino en base a nuestras decisiones. Si bien Sí. tenemos Sí. estas sentencias, Sí. estas como mochilitas que llevamos en la espalda, que claro, nos condicionan en base a donde vivimos, nuestra familia, nuestra religión, Claro. nuestra cosmovisión, también tenemos la decisión y la manera de elegir. Y yo creo que eso es lo que nos entregan los oráculos y las mancias igual. Pues el mapa, el sacar una foto del presente, ver la realidad, Claro. decir, mira, esto es lo que está pasando, si hago esto voy para este Exacto. lado, y si hago esto otro puedo ir para este otro lado. A lo mejor esto no está escrito, no dice que voy a salir a la calle y me voy a caer, pero sí me da las posibilidades que hay frente a mí para que yo tome una decisión en base a lo que quiera yo decidir. Claro, mira, Y- saltó algo ahí. Sí, es el destino. El destino, destino. Que quiere participar, por Claro, supuesto. se está manifestando. Y mira, yo, bueno, claro, al escucharlo me da la sensación de que es el mismo elemento que se requiere para controlar la vida propia, tanto como para poder utilizar la magia o las mancias, que es el concepto de voluntad, Sí, ¿no? Sí. Tiene que Exacto. ver la voluntad ahí. Ahora, ¿qué pasa con estos personajes, con estos hombres y mujeres que utilizan las mancias para servir a otros y para ver más allá de lo evidente, cuando esa voluntad está desbordada en forma de ego? Lo que pasa en las consultas de psicólogos, que también no están, digamos, no tienen un trabajo personal, no acuden a terapia, no resuelven sus temas y los proyectan en el consultante o en el paciente en ese caso. Lo que ocurre, lo que va a ocurrir siempre cuando se da eso, ¿no? Hay En todo una- orden de cosas, diría yo, no solamente en la Sí. adivinación, claro. Pero sí, que complicado es la adivinación. O en la psicología, porque puedes estar determinando también algo ahí. Claro. Creo que tiene que haber un trabajo en alguien que se dedica a esto, creo que tiene que haber una conciencia, tiene que haber Sí. un tipo de trabajo ahí. Creo que todas las Sí. herramientas hay que calibrarlas antes de usarlas, en todo orden de Sí, cosas. sí. Inclusive nosotros como intérpretes de estas mancias también tenemos que tener una calibración interna, estar un poquito Claro. balanceados para poder dar una interpretación responsabilidad. que salga Sí, de nuestro sí. juicio. o Ahora hay que- gente que no lo hace naturalmente, pues hay Exacto. mucha gente que no Claro. lo hace y bueno, vemos los resultados también, cómo proyectan todo eso que no han resuelto en el consultante. Porque es muy normal como tarotista enfrentar o estar al servicio de un consultante que te comenta una situación y uno inmediatamente se imagina la respuesta lógica. Sí, claro. Pero cuando claro. saca las cartas se da cuenta que Sí. hay otra respuesta sobre la mesa Claro. que uno nunca se imaginó. Y chuta, parece que esa es la que le acomoda. La capacidad del intérprete de entregarse a este proceso, Ajá. en lugar de controlar, hay algunas cosas que sí hay que controlar, por supuesto. Mm. Pero hay otras como esas que, claro, ahí es importante el abrirse, el transformarse en canal de alguna manera, y eso cuesta, pues cuesta, hay que hacer todo, yo creo, un trabajo. Ahora hay gente que naturalmente no le cuesta, naturalmente lo hace bien. Sí, hay gente que es muy, muy intuitiva, que no ha estudiado nunca, que toma cualquier tipo de cartas, puede ser carta de juego de roles y te puede con eso empezar a leer. Y sí, Sí. ahí están esos dones también naturales, así, que vienen con el pack completo, parece, de repente. Sí, sí, También aparece se da eso. harto. Oye, vámonos un poco al pasado, vámonos un ver. poco a la historia de las mancias, repasemos tal vez algunas mancias, algunas más curiosas que otras, Ujú. que han marcado ciertos lugares y ciertas épocas. Sí, algunas que estamos seguros que la gente los amigos ahí no conocen, ¿ah? Muchos no conocerán. Es que hay algunas- cosas tan algunas- raras. Hay cosas muy Sí, raras. ¿no? En Sí. mancias hay listados enormes. Yo tengo un diccionario en la casa de diferentes mancias. ¿eh? ¿Cuál es una de las que más te llama Bueno, la la atención? hepatomancia, por ejemplo. ¿no? La hepatomancia. La hepatomancia, que es la lectura de las vísceras, específicamente del hígado en este caso, de Ya. animales. De animales. De animales. Se practicaba en la Roma antigua, y se practicaba esto. Y claro, se abrían los animales. Los griegos leían el hígado fuera del... perdón, los romanos leían el hígado fuera del animal y los griegos lo leían dentro del animal. Hay una diferencia ahí.
pero también está la antropomancia, ¿ah? La antropomancia humana. Pues sí, claro, Claro. Entonces es leer el hígado de una persona, de un ser humano. Es como hacer una suerte de autopsia con fines Claro. proféticos. Así se hacía, se secuestraba a una persona, muchas veces se elegían a prostitutas o personas que no tenían contacto con familia, ¿cierto? Personas que vivían de pronto en la calle. Y ¿no? claramente no era para ver el destino de esa persona, ¿no? Era para ver el destino de un cliente. Ya, Eso de se alguien sigue más. usando. De cosas que, imagínate, Eso lo siguen haciendo. eso se sigue haciendo. Sí, se sigue haciendo. Todas estas cosas se siguen Sí, haciendo. se sigue sí, haciendo. de Hay esa forma. documentación de eso acá en Sudamérica. No voy a decir específicamente dónde, para no sabiar a nadie, Sí. pero que se roban gente que vive en la calle y no sé, pues lo sacrifican, lo Claro. meten así, lo entierran en un predio y ahí siembran encima y la siembra va a ser así. pero Como se hacía excelente. antiguamente Como para se que hacía- los dioses estuvieran Exacto. contentos, se les ofrecían sacrificio. Todavía se hace, que Todavía todavía, se hace. o sea, que eso no se visibilice ahora, no se visibiliza, Claro. pero de que se realizan ese tipo de prácticas todavía las hacen. Alguien de la tele de más. De Y en la más. patoscopía, esta suerte de antropomancia, ¿cierto? Ujú. Sí. Se usaban mujeres embarazadas. Entonces no solamente se le leía el hígado a la mujer que estaba embarazada, sino que también al hijo que venía en camino. Wow, Claro, un se leía embarazo un higadito, avanzado. un embarazo Ya avanzado. por lo menos claro. con un hígado desarrollado. Desarrollado, claro. ¿Y qué se leían? Los colores, la forma, las proporciones, los coágulos también. Todo eso se leía, ¿no? Ahora yo me Increíble. imagino que siempre esto en calidad de crimen, pues, ¿no? Siempre en calidad de clandestinidad. Claro, ¿de qué otra forma? Claro, difícil. Y del pago también por la información. Me imagino Sí. que son mancias que tienen que haber tenido un costo más alto, el robarte una persona para abrirla y verle ahí las vísceras, los Sí, tiene que haber cálculos. sido caro. Claro. eso, ¿no? Caro, Sí. y es como el precio de la vida por la Claro. información que la persona quería obtener. No era el dólar que cobraban las hermanas Fox Claro, para no, hacer su es performance. un poquito más Está caro. un poquito más caro. Pero eran preguntas como muy cotidianas, Mm. preguntas que a uno le podrían hacer ahora. Me conviene, por ejemplo, no sé, hacer este negocio, Mm. sembrar en este lugar. Y para eso se sacrificaban 2 seres humanos, o uno por lo menos. Era más fácil para ese sujeto que sacar una baraja de cartas. Claro. Qué locura. Sí. Bueno, no había baraja de cartas. Es que exacto, no También, había pues, quizás papel, claro. o el acceso No al había- papel era demasiado caro. Claro. Perfecto. Estamos hablando de la época de los rituales y de los becerros Sí. de oro. Me corrijo, capaz que hayan existido barajas de cartas, no lo sabemos, eso es lo que pasa, que Mm. históricamente, Pero acceder Sabemos que- al papel era muy de la élite. claro. El Sí. tener acceso al papel hasta Sí. post-renacimiento era un lujo. Sí, mucho. Estaba la baja estampa y la fina estampa por lo mismo en el arte, Claro. porque no estaban los recursos para poder replicar obras y hacer que esas obras viajaran, por ejemplo, a Sudamérica, etcétera. Entonces, no había un acceso al papel que tú Claro. dijeras, puedo tener una baraja de cartas que son 78 naipes distintos, ilustraciones que antes se hacían a mano, se hacían quizás en imprenta ya posteriormente, pero era muy escaso. Claro, bueno, se sabe, ya que estamos pasando ya las cartas de manera espontánea, se sabe que las cartas entran desde el mundo islámico a Europa, ¿no? Por ahí, por el siglo XII, XIII. 12, 13, claro. Claro, Sí. y que ahí va agarrando forma una serie de juegos con estas cartas, uno de ellos llamado Tarochi, Tarochi, o, claro. Tarot, y que va incluyendo estas otras 22 cartas que Claro, que que en componen los Europa arcanos sí, pues, mayores. se supone que le agregaron los arcanos mayores. Y ¿cierto? se A este dice cuento. que tal vez antes del mundo islámico podría venir de China o de India incluso, ¿no? En un Sí. formato circular, pero eso ya se queda un poco en el misterio, en la leyenda del origen de Y las probablemente no es tarot, no tiene la estructura de un tarot. cartas. Probablemente. Y no Claro, tenía la otro tipo de connotación juego de adivinatoria, era una connotación claro. más de juego, más lúdica. Bueno, la connotación adivinatoria en el tarot viene en los siglos posteriores. Es el... Todo se está moviendo hoy Todo día. se mueve hoy Sí. día. Todo se Todo mueve hoy se mueve. día, no, esto no es truco, ¿no? Ya lo dijimos, van a ver este tipo de movimientos, Manifestaciones y manifestaciones. Mire, esto no movimientos. pasó en el primer capítulo. Ay, Dice que no. el primer capítulo fue espiritismo, ahí podría haber ocurrido. No, yo creo que se quedaron los chicos de Se la vez quedaron los chicos pasada de y la dijeron, fiesta no, me de la- gustaron del aquí los espiritismo chicos, pasado. No, sí. no están La celebrando. hermana Fox, las tratamos mal. Claro. No están Si cobramos barato, Sí. nos manifestamos. Oye, ¿qué estaba diciendo? Qué buena. Que bueno, que la connotación adivinatoria del tarot viene posterior. De hecho, creo que, a ver, en el siglo
XVI o XVII incluso aparece una primera muestra de uso adivinatorio o de brujería con las cartas, que tiene que ver con un caso judicial en Venecia, ¿no? Que un vecino acusa al otro de hacer brujería con las cartas. Entonces no se sabe Creo si... que previo a eso Eteia saca los libros. No, Eteia viene luego. ¿Es después? Sí. Estoy Sí, perdida con después- los años. Y ahí como que parte la cosa más Ah. adivinatoria, pues claro, y Claro. comercial, además. Claro. Él fue el Exacto. primero que hizo el uso comercial. Porque Exactamente. estamos hablando de las primeras expediciones francesas modernas a Egipto. Ajá. Hay como un redescubrimiento de las pirámides y ahí aparece este personaje de Gebelán, Kurt de Gebelán, claro. Kurt de Gebelán, que es el que le da toda esta connotación mística Sí. a las cartas con su información proveniente del antiguo Egipto, ¿no? Y ahí empieza a agarrar este cuento. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? Porque eso, me acuerdo que hubo una polémica, en la pandemia hubo una polémica con eso y se agarró del moño Marsella con Rider White. Se agarraron una guerra en las dos barajas, pero hubo una polémica con eso, recuerdo yo. Que Con la baraja Claro, porque la egipcia. gente siempre dice que el tarot viene de Egipto. Es que no, a ver, Gebelán hace este manifiesto antes del descubrimiento de la piedra De la piedra Rosetta. Rosetta, claro. Por lo tanto, todo lo que Gebelán dice es desde el entusiasmo. Y desde que Egipto era muy sexy en esa época. Una egiptología. o sea, Claro, es muy del egiptomanía, rollo. quise decir. Ni siquiera llega a decir un ángel me lo dijo. Ajá, ni, claro. ni siquiera apela a eso. No, se le ocurrió a él Se lo- nomás un día. sí. Entonces, claro, lo más probable es que no haya mucho asidero real Claro. con eso. Y hoy en día no hay un tarot egipcio, hay muchos tarot egipcios. ¿No tendría una intención comercial a lo mejor de parte Es de que lo la- de tiene, como de- lo tiene incluso Sí, la baraja porque le que metió hay. color Yo ahí, la ¿no? traje para que la veamos después. Ajá. No es un tarot, po. No tiene la estructura de No, tarot. no tiene estructura. Es una Ajá. estructura oracular de 78 cartas, pero las cartas son todas distintas, entonces tampoco corresponde a la estructura del tarot de arcano menor, arcano mayor, no tiene la misma estructura. Sí, convengamos, aprovechamos de decir que un tarot justamente es tarot por su estructura, por tener 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Eso es un tarot. Si algo de eso varía, si hay una baraja con más cartas o con menos cartas, ya no es un tarot. Se puede utilizar con fines Exactamente. adivinatorios, pero no es un tarot. Baraja adivinatoria. se le puede Exacto, llamar, pasa a baraja ser un oracular, oráculo, claro. exacto. Ujú. Como ocurre con Lenormand. Como La ocurre famosa con Lenormand, Lenormand. ahora que se hizo famosa, yo me acuerdo que hace años atrás dije, esto va a entrar en Chile y va a empezar a pegar. Y ya empezó a ocurrir eso. Ya. Es que se usa mucho Lenormand como baraja gitana en las religiones afro. Sí. en Brasil Entonces, se usa claro, mucho. muchísimo en Baralio Brasil. cigano. Exactamente. Yo encargué una a un amigo que está volando en este momento, le dije, tráeme unas Baralio cigano. Exacto, exactamente. Entonces, quizás acá en Chile no se utilizaba tanto, pero habían otras corrientes que sí lo usaban mucho. Sí. Las corrientes espíritas, sobre todo las religiones claro. afro, que son muy afines al espiritismo kardeciano, que fue lo que conversamos ya, Claro. están muy ligadas a Lenormand por lo mismo. Y probablemente ese africanismo ligado a colonias francesas. Exactamente. Ujú. Exactamente, entonces ahí converge todo y no es una baraja que no haya estado presente en el territorio, solamente que no había llegado a Chile. Sí. Y Lenormand ahora recién está agarrando boom, ahora recién está empezando a mostrarse, recién la gente está empezando a conocerla. Yo hace poquito empecé a ofrecer lecturas de Lenormand porque la gente no cachaba nada y tú decías, ay, te ofrezco una lectura general con tarot o con Lenormand. No, tarot porque lo conozco. Ah, ya bueno. Ah, está bien. Es que no han conocido Lenormand. No, es que porque les falta Lenormand. o sea, yo he Increíble. leído unas cosas con Lenormand increíbles. Me acuerdo que en una oportunidad tenía un problema con un cilindro de gas. Lo que sé yo, enchufé la manguera, el cilindro y todo, y no pasaba el gas, no se producía nada en el calefón, en la cocina, nada. Y no sabía qué era, yo soy pésimo además para entender esas cosas y saqué 3 cartas. Me acuerdo que estaba la guadaña, el sol, la guadaña mostrando algo que estaba dividido, Ajá. cortado, el sol mostrando la energía, el calor, el fuego, Sí. ¿cierto? El gas, y no me acuerdo qué otra carta más, y fue como que me hice un clic y dije, esto está en alguna parte, no está haciendo conexión. La manguera Ujú. está cortada. Claro, y eso Exacto. era. Y puede parecer muy obvio lo que estoy diciendo, a lo mejor otra persona habría llegado a esa conclusión mirándolo, pero lo dijeron las cartas, y yo me di cuenta al leer las cartas. Y es así tan literal como dicen los cabros ahora. Sí. Claro. No, increíble. Lenormand Es Dar que en con el clavo. tarot Increíble, tienes sí. que darte muchas más vueltas porque Claro. lo que conversábamos, tú me decías, no,
no, voy a aprender con Rider porque es más fácil. Con tarot tienes que entrar a investigar iconografía, ver la posición, Fácil porque es muy hacer la posicionalmente, conversión. Exacto. claro. Y no está mal. Y También no que está lo mal, lo lean pero Lenormand superficialmente es está bien. mucho más amigable Sí. porque te permite hacer la interpretación simbólica sin tener que adentrarte en el que quiso decir el autor con esto, con Claro. esto otro, Sí. con aquello. No, y además que es un juego de cartas que tiene autor y que tiene método. Exacto. Y el tarot no. Esa es la Exactamente. diferencia, claro. Exacto. El tarot se empieza a cocinar en el siglo Se van creando métodos, 18, pero no en más su o menos. concepción. 19, No en su claro, concepción. no en su concepción. Bueno, Lenormand era las cartas que veía Josefina, pues, ¿no? La mujer de Napoleón. Claro, que en realidad era un juego de naipe inglés, en el fondo, de picas, de... Sí, no era Exacto. No era Lenormand. De hecho, es un Lenormand. juego alemán. Lenormand. Es un juego alemán que que lo se tenemos por ahí, llamaba pues lo el vamos a juego buscar. de la De la esperanza. esperanza. Exacto. El juego de la Que para esperanza. popularizarlo, cuando muere la Lenormand está Claro. en Mary, No, si no todos sé han hecho cómo. negocio con... Sí, lo bautizan, lo por eso bautizan, yo estaba mal. exacto, Sí. para vender más, porque esta Ya. señora y le interpretaba a Josefina, le hacía las tiradas de cartas y Sí. era tan buena que al final se la echaron. Es como lo que ocurre con las Ya. clavículas de Salomón, con la magia Exacto. noquiana, le ponen los nombres en el fondo ahí de Sí. que pueden vender más de alguna Claro, el manera, llamar marketing más era la atención. importante incluso en ese tiempo. Todo es un grimorio. Ya, perfecto. Bueno, me engañaron a mí. Totalmente. Con éxito. Yo también sabía eso. Sí, porque esto ha entrado de a poco. Yo Ajá. también he ido conociendo Lenormand con los años, de a poco. Hay cosas que no sabía antes, que las sé ahora, porque es reciente para nosotros. A pesar de que mi primer juego lo tuve a los 15 años y era una baraja de los años 40 de Lenormand, que ahora uno ve los facsímiles y es lo mismo, pero era original. Y la perdí, ¿no? Lo mismo que pasó con Lefebvre, que ya lo vamos a ver, lo perdí en un cambio de casa, perdí todo eso, casi me corté un brazo. Qué triste. Si alguien lo tiene, por favor, lo compro. Si alguien lo tiene por ahí. Pasando el Pásale. rato, claro. Entonces, en ese tiempo yo no sabía nada de Lenormand. Yo recibí este juego de cartas de una amiga, era de su papá. Me invitó a su casa y abrió el librero del papá, sacó esto y me dijo, ¿te acuerdas que te había contado que mi papá leía las cartas? Desde que yo era niña me acuerdo que de repente en los almuerzos sacaba una baraja de cartas. Sí. Bueno, aquí está. Corre, ándate, me dijo antes que me pille. Y yo me fui con la baraja y llego a la casa y pasaron años antes de yo entender cómo se llamaba, qué era, qué significaba. Mucho tiempo, muchos años pasaron. Estamos hablando de la misma época cuando también adquiriste esa bola de cristal que está ahí. La bola de sobre cristal la fue mesa. antes, claro, la bola de cristal fue un poquito antes. Primero fue la bola de cristal, después fue el Lefebvre, que estaba en una casa de remate de una amiga que era hija de un martillero público, Ajá. y ese Lefebvre era un intendente de Concepción masón. Era una caja de cosas de un masón, Sí. y estaba esta baraja y también me llamó lo mismo, me dijo, te la paso. Claro. Mira, Me ya. me han pasado eso, he tenido la suerte Sí. que me han regalado cosas así como antiguas y siempre me dicen, ándate antes que me pille, ¿no? El cabro que sacó la bola de cristal también, la otra no está. Bueno, es Sí. que has danzado lindo con tu destino. Has Sí. marcado el ritmo muy bien. Bueno, uno atrae estas cosas que le gustan. Pues. Oye, ya he mencionado un par de veces a Lefebvre, yo creo, y vamos a hablar de María Sí, Lefebvre porque es fundamental en la historia de las mancias en Chile, así como otras mancias en Chile. Pero vamos a hacer una pequeñita pausa, que ustedes no la van a notar, es una pausa para nosotros. Y ya en segundos continuamos con esta conversación, vamos a entender un poco cómo es el panorama en la historia de Chile. Quiero que hablemos de la bola de cristal porque también es un elemento Sí. muy fetichista y muy clásico de la brujería y de las mancias, y del futuro y de todo eso. Así que, bueno, 2 segunditos.